a este nuevo video. Pero antes, hablemos un poco de la historia de esta. Como hemos visto, los elementos químicos fueron estudiados a lo largo del tiempo por diferentes científicos, tanto sus propiedades químicas como físicas. Pero aún había una incógnita por resolver. No sabían cómo ordenar estos elementos. Entre los primeros intentos encontramos a Ledobe-Reiner, el cual propuso que los elementos químicos deberían agruparse de 3 en 3, según su masa atómica, y que la masa atómica del elemento químico que se encuentra en el medio debe ser la suma promedio de los elementos químicos que están a sus lados, compartiendo estos 3 elementos las mismas propiedades químicas. Sin embargo, con el tiempo este modelo quedó desfasado, porque no cumplían para todos los elementos. Años más adelante apareció Newlands, el cual propuso un nuevo modelo, en el cual decía que los elementos químicos deberían ordenarse según sus propiedades químicas, en cierta secuencia, de tal forma que el octavo elemento químico comparta las mismas propiedades químicas que el primero, según el orden que proponía. Sin embargo, este modelo no cumplía con todos los elementos, así que tuvo que descartarse. A este modelo se le llamó las octavas de Newlands. Años más adelante, Mendeleev hizo otra propuesta, indicando que deberían clasificarse los elementos químicos en grupos verticales y periodos horizontales, según su masa atómica. Es más, él fue más allá, indicando que habían elementos químicos que no habían sido descubiertos, por tanto, no deberían ocupar ciertos espacios en su tabla, dejándolos libres para cuando alguien más descubre esos elementos químicos y los complete en su tabla periódica. Sin embargo, aún se podía mejorar esta propuesta. Muchos años más adelante, Werner hizo otra clasificación, indicando que los elementos deberían estar en 16 grupos verticales y 7 periodos horizontales, de acuerdo a sus números atómicos crecientes. También utilizó a su favor la ley periódica propuesta por Moseley, en el cual indica que las propiedades físicas y químicas de los elementos son funciones periódicas de sus números atómicos crecientes. Y esta es la tabla periódica moderna, la que actualmente conocemos y te voy a explicar a continuación. Como están observando, lo he seccionado en 4 colores, uno en celeste, otro en amarillo, otro en rojo y el otro en verde. En la parte inferior se ve una proyección de una zona de la tabla. Esto lo explicaré más adelante. También podemos observar que la tabla periódica consta de 7 filas en la parte horizontal, que también se le llaman periodos, y de 18 columnas en la parte vertical. Antiguamente existían 2 grupos, los del A y los del B. Las columnas 1 y 2 fueron nombradas como 1A y 2A. Si se dan cuenta, es fácil de recordar. 1 es 1A y 2 es 2A. Las columnas del 13 al 18 fueron nombradas como 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Esto también es fácil de recordar. Fíjense, columna 13 termina en 3, 3A. Columna 14 termina en 4, 4A. Columna 15 termina en 5, 5A. ¿Se dan cuenta de la referencia? No es complicado, se puede deducir. Ahora, los del B. Ellos también tienen 8 grupos. De la columna 3 a la columna 7 fueron clasificados como 3B, 4B, 5B, 6B y 7B. Eso está fácil de comprender. Ahora las columnas 8, 9 y 10 se las clasificó como 8B antiguamente. Y a la columna 11 y 12 se las clasificó como 1B y 2B. Eso también es fácil de relacionar. Columna 11 termina en 1, 1B. Columna 12 termina en 2, 2B. ¿Listo? Y así armamos la estructura básica de una tabla periódica moderna. Como se dan cuenta, no es nada complicado, solo es cuestión de estructurarla y tener el criterio para poder hacerlo. El criterio es el que le acabo de mostrar. Ahora,
¿Recuerdan la configuración electrónica del video pasado? Bueno, la usaremos acá. La configuración electrónica nos sirve para ubicar los elementos químicos dentro de la tabla periódica. En la configuración electrónica se completan... Jovencitos, continuamos con la explicación de la tabla periódica. El tema del día de hoy es tabla periódica, ¿no? Como ya han visto anteriormente en el video, ¿no? Han visto la historia, ¿sí? Las propiedades, los bloques, la ubicación. Vamos a seguir insistiendo en esta parte. Mira, dice, pero antes vamos a desarrollar los ejercicios. Dice, la ley de las tríadas fue sostenida por... Creo que ya todos podrían decir Dobereiner, ¿no? Fue por Dobereiner, ¿no? Ya está. Las tríadas fue por Dobereiner. Pero ahí nada más no acaba, ¿no? No es todo eso, es darte la respuesta y se terminó. Sino, vamos analizando. ¿Por qué no fuimos el ley? Porque él fue el de el que te dio la ley de la tabla periódica, ¿no? ¿Sí? Los rayos X, había una variación con el número atómico. ¿Sí? Newlands no, él hablaba de octavas, ¿sí? Werner fue el que diseñó y Mendeleev trabajó con los estados de oxidación y otras propiedades, ¿no? De la tabla periódica. Entonces el adecuado es Dobereiner, ¿ya? Hasta ahí no hay problema. Ahora, si en ejercicios por ahí vieras las triadas, ¿te acuerdas? Que la semisuma, y yo estoy colocando estos valores, x más z sobre 2 te da y. Esta es la fórmula en sí. ¿Qué tal si te doy un ejemplito? A ver, vamos por acá, mira. Vamos por acá. Y por acá, mira, tienes el elemento A, tienes el elemento C. Esta es una triada. Triada. Tú quieres hallar el X. ¿Qué harías? La semisuma. ¿De quién? A ver. De 60 más 80. ¿Ya está? Sobre 2. Por lo tanto, el valor de X, ¿cuánto nos dará? Fácilmente en su casa van a decir lo siguiente, ¿no? ¿Cuánto sería? A ver, 60 más 80, 140. 140 sobre 2. El valor de X, ¿cuánto nos da? 70. ¿Ya está? Se termina. ¿Sí? A veces te podría dar acá X, por ejemplo, acá 100 y acá 80. Lo trabajas. Ah, profe, pero si acá es X ya me cambió. Ya pues, cámbialo nada más. Acá la pones X. Acá te pone X, ¿no? Acá entonces ponlo acá X más 80 y acá el valor que te da, ¿no? O sea, simplemente es para que reemplaces. Si gustas ya, bueno, aunque sea con flechitas, recuerda que el B va para acá, el 80 de este lado y así, ¿no? Eso lo puedes trabajar en tu cuaderno. ¿Ya? Pero no te olvides que el esquema fundamental para las triadas es esto, ¿no? La semisuma. Ahora, tal vez te puede decir peso atómico o masa atómica. Vas a decir, no es igual, los conceptos son diferentes porque el peso es la fuerza con que trae la Tierra a los cuerpos y la masa es la cantidad de materia. Totalmente diferente, pero lo vas a asumir que es numéricamente, ¿ya? Escuchando, por favor. Listo, ahora sí, hacemos la siguiente, la número 2. Dice, la ley de octavas fue sostenida por... Newlands, ¿no? Newlands, ¿no? La respuesta sería, la ley de octava fue por Newlands, la D. Ya, vamos a la D, listo. Eso fue sostenida por Newlands, ¿no? Ya está, vamos por acá. ¿Dónde lo colocamos? Por acá. Por este ladito. Entonces fue por Newlands. Esa sería la respuesta. Pero no basta con darte la respuesta. Vamos a analizar, mira. Las octavas, yo no he entendido mucho en el video anterior, profe, ya vamos, pues, estoy dando nuevamente. ¿Por qué octavas? Porque mire, él ordenó de esta manera. Pero ¿por qué octavas, no? Si yo veo acá grupos de 7, es que lo que él dijo fue lo siguiente, mira. Por ejemplo, vamos a escoger acá al litio, ¿ya? Al litio. Entonces tú cuentas, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bolitas. Otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bolitas. ¿Qué cosa quiere decir? Que el litio y el sodio tienen las mismas propiedades, ¿sí? Otro ejemplo, el berilio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Las mismas propiedades. ¿Y eso a qué va? A que, mira, si ustedes
bueno, ya les estoy mandando la tabla periódica, se dan cuenta, mira, vamos a comparar, profe, que así estaban ordenándolos en forma rectangular, sí, obviamente que ya no es así, ¿no? Es toda la tabla periódica acá. Te das cuenta que su enunciado de él sí tenía razón, iba uno debajo del otro, ¿no? El berilio arriba y el magnesio abajo, el litio y el sodio. ¿Estamos? Entonces él trató de esta tabla que tú ves en forma rectangular llegar a esta aproximadamente. Fue un proceso, es un proceso, ¿sí? Ahora, acá está la tablita, lo estoy acá en la TPA. Cada vez que yo te diga TPA es tabla periódica actual, tabla periódica actual, en la cual las líneas verticales se llama grupo. Las líneas horizontales se llama periodo. Características del grupo, que son familias también, muy bien, me han dicho por ahí, familias, ¿ya? Tienen las propiedades químicas similares, ¿ya? Profe, a ver, de todas maneras, ahí te lo digo, por acá, estos son los grupos, ¿no? Acuérdate, 1A, 2A, y por el otro lado 3A, 4A, 5A, 8A, y al medio están los del B, ¿ya? Pero lo importante es que yo te diga periodo, ¿cuántos tenemos? Tenemos 7 periodos, ¿ya? Listo. Grupos 8A y 8B, ¿ya? No olvidarse de eso. Vamos entonces a la número 3. En la 3 dice, actualmente los elementos se ordenan en función creciente. Su número másico, no. Antiguamente, escucho, por favor, antiguamente se ordenaba por el número de masa. Ahora, ¿se ordena por el número de masa o por el número atómico? Por el número atómico. Otra vez, ¿cómo se ordena la tabla periódica actual? Por el número atómico, Z. Ya. Entonces, la 3 no es, la B tampoco, la cantidad de neutrones menos. Y la respuesta, ¿cuál vendría a ser? Vamos, su carga nuclear, el número atómico. Muy bueno, muy bien, muy bien. Algunos decían, profe, pero no hay clave, usted dice número atómico. No encuentro el número atómico en las alternativas en la 3, pero sí hay carga nuclear. ¿Ya? Ahí está. Ahora, vamos con la número 5. Ya, en la número 5 dice, ¿cuáles son elementos alcalinos? Para eso vamos a recordar nuestro pequeño cuadradito. A ver, ¿dónde lo hemos colocado? Bueno, lo he colocado en esta parte de acá, ¿sí? Ya les he mandado, ¿sí? También les he dado. Y vamos a tomar el 1A, metales alcalinos. Ya, ¿cómo vamos a trabajar eso? Vamos a tener que tener nuestra tabla en físico o en virtual. ¿Ya? También les estoy mandando la tabla periódica en virtual. Entonces dice, ¿cuáles son los elementos alcalinos? Me dan varias alternativas. ¿Y ahora cuál es? No sé. Fácil. Tomo mi tabla y busco. Metales alcalinos, pero ¿quién será? Ah, ya me acordé. El profesor dijo que los metales alcalinos se llamaban el 1A. Muy bien, busco entonces en mi tablita, acá dice 6B. No, está mal. 5B tampoco. Ah, ya, me acerco, metales alcalinos es 1A. Aquí está. Ah, profesor, y me doy cuenta que los metales alcalinos son el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Por lo tanto, la alternativa sería la D. ¿Ya? Ahora, pregunta. Profe, ¿y el hidrógeno es un metal alcalino? No, no se le considera metal alcalino. Por eso que en todas las tablas siempre el hidrógeno es diferente a este color, ¿ya? Pero sí está ubicado en el número 1. No te olvides, ¿ya? Metales alcalinos vendría a ser la D. Listo. Ahora, sigamos con la número 6. Creo que la número 6 dice, está más fácil, dice el magnesio y el calcio y el estroncio son, ¿qué son? Profe, ¿cómo trabajo, cómo desarrollo usted el magnesio, el calcio y el estroncio son? ¿Qué hago? Busco en mi tabla periódica, magnesio. Puedo
puedo buscar de esta manera también, alfabéticamente. Puedo buscarlo alfabéticamente. Los que tienen en físico, por eso que les estoy enseñando así en manera física, porque de repente en casa tienen su tabla periódica y no saben cómo trabajar, porque yo abro así y me pierdo, o me cansé, me aburrí. Entonces, escucho, por eso está el video. Acá está. El calcio, lo busco de manera alfabética. Ah, ya. El número de calcio, me acuerdo que es el 20. Ahí está, número de calcio 20. Ya está. 20, acá está el calcio. O si gustas, puedes extender tu tabla periódica y buscarlo de esta manera. Ya depende de ti, ¿sí? Entonces, el magnesio, el calcio y el estroncio están en el grupo. Me fijo nuevamente, abro mi tabla periódica. Ahí está en el grupo 2A. Él vendría a ser la respuesta, ¿sí? Vamos a seguir trabajando, muchachos. Entonces, los espero en la próxima clase. Gracias. Buenos días. El día de hoy vamos a empezar la clase resolviendo 5 ejercicios. Ya ustedes supuestamente ya han visto el video de teoría. Jovencitos, es la manera de transmitir conocimiento a través de los videos. Si ustedes no observan el video, si no se dan tiempo, si no hacen un esfuerzo de observar, los conocimientos, el aprendizaje no se va a completar. ¿Ya? Todos nos estamos esforzando entonces a seguir adelante. Dice, ¿qué científico ruso afirma que las propiedades de los elementos están en función periódica de su peso atómico y los ordena en filas y columnas? Bueno, Dmitri Mendeleev. Ese es evidente, pero vamos a razonar, vamos a decir muchas cosas más. Ya no se trata de darte la respuesta y ya, listo, se acabó. Así no se estudia. Mira, esto, por eso que le resalta acá, peso atómico. A veces te lo pueden trabajar como masa atómica. Pero masa y peso no es lo mismo, pero lo vas a entender que en cantidades numéricas es igual, ¿ya? Ojo, en la tabla periódica, ¿ya? Pero peso es la fuerza con que los objetos traen a los cuerpos, mira, el peso, más es la cantidad de materia, ¿ya? Mucho cuidado. Ahora, Dmitri Mendeleev hablaba de una tabla rectangular, dejaba espacios, los ECA, que los posibles elementos que se van a descubrir. También lo trabajaba con estados de oxidación. Pero sobre todo, ¿cómo hizo esa tabla Dmitri Mendeleev? Con el peso atómico de referencia. Además se le conoce como el primer padre de la tabla periódica. ¿Ya? Mucho cuidado. Todos esos conceptos se los estoy diciendo y a través del video. No hay excusa para que después no puedas resolver en las preguntas en el examen. ¿Ya? Dice, vamos por la 2. Según la ley periódica, las propiedades de los elementos químicos varían de acuerdo ¿a qué? Varían, la tabla periódica varían sobre todo sobre el grupo. Profe, ¿pero qué grupo? Grupo, estas líneas, grupo o familias, porque estos de acá tienen propiedades químicas similares. Según la ley periódica, las propiedades de los elementos químicos varían de acuerdo al grupo y periodo, en función a su número atómico. Ojo, no es al número de masa, no, sino es al número atómico, ¿ya? Hay que recordar eso, por favor, ¿sí? No te olvides, número atómico, grupo y periodo, o familia. Cuidado con los términos, grupo o familia, ya. Vamos por la 3. Dice, Dobereine agrupa los elementos de 3 en 3 de acuerdo a su peso atómico, lo que denominó triadas, punto. Pero él también se basa en el peso atómico. Profe, ¿todos los demás autores se basan en el peso atómico? Sí, en el peso atómico. Para eso están las triadas. Mira, vamos a llamarle triada 1 y triada 2. Agrupación de 3 en 3, ya. También habló de un cierto formulita, tú le vas a llamar fórmula, pero yo simplemente te digo que es un promedio aritmético. En la semisuma de los dos extremos te da el valor del medio. Bueno, yo he puesto, esto no está en tu separata, pero te estoy agregando adicional. 20 más 40 te da 60, mitad, 30, no hay problema ahí. Profe, ¿siempre voy a trabajar así las triadas? Sí, la semisuma de los extremos te da el elemento del medio. ¿Quedó claro? Yo creo que sí, ¿no? A ver, si cambio la estructura, ahora, ¿qué harías? Ya no quiero el elemento B, sino te quiero el elemento
el elemento A, el elemento A, el elemento B, el elemento C. Acá está su masa del elemento A. Yo quiero saber su masa del elemento A. Fácil, la semisuma entre 2 es igual a 60. Ojo, ya pues esto aplica en matemática. Acá no me vas a decir que es química. La matemática nos ayuda para resolver las ciencias. Entre esas ciencias está la química, la física, ¿ya? Y matemática necesitamos bastante en el curso de química, ¿sí? Entonces, siempre está repasando su matemática, está preguntando al profesor de matemáticas. Lo vamos a necesitar bastante, jovencitos, ¿ya? Entonces, listo, profe, eso está dividiendo. ¿Qué hago? Paso a multiplicar. 60 por 2, 120. Ojo, ya tengo más 80, pasa al otro lado, vendría a restar. Ya eso está sobreentendido que 120 menos 80, voy a sacar la motita, 120 menos 80 te da 40. ¿Listo? Dos ejemplitos de triadas. Entonces yo fácilmente te puedo dar un esquema así en tu examen. No me vas a decir, profe, no me enseñó, no me explicó. Claro que sí, está acá. Para eso están los videos de clase. ¿Listo? Entonces, siguiente, avanzamos a la número 4. Dice 4. ¿Cuántas columnas y periodos tiene la tabla periódica actual? Vamos a considerar, profe, pero yo en mi tabla he visto hasta 8. Vamos a considerar 7 periodos. Y cuando hablamos, jovencitos, de columna, acá hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Según la última teoría, la más actualizada, cuando hablamos de columnas, lo vamos a tomar, ojo, ten mucho cuidado, profe. ¿Por qué? Porque mira, te hablo de grupos, familias, columnas, ¿ya? Entonces, mucho cuidado acá cuando hablamos de columnas, profe. ¿Por qué? Porque te hablan de grupos, familias, columnas. Ya me confundí. Claro, mira, vamos a tratarlo despacio. Cuando hablamos de grupos, hay 8 grupos A, hay 8 grupos B. Súmalo. ¿Cuántos son 8 más 8? Son 16 grupos. 8 del A, 8 del B. Pero a esos grupos también se les llama familias. Profe, no entiendo. Ya, por acá. Esta línea de acá, en vertical. Grupos o familias. Pero cuando hablamos estrictamente de la columna, estamos contando esto. Miren, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Y así. ¿Cuántos suman? 18. 18. Profe, pero yo no entiendo. Es que hay un grupo que está tomando 2 columnas. Ustedes pueden observar en la tabla periódica que les he dado. Entonces, ¿cuál es la respuesta, profesor? Vas a colocar ¿cuántas columnas son? 18. Esa es la respuesta. Pero si te dicen ¿cuántos grupos hay? Escucha, atento. 8 grupos del A, 8 grupos del B. En total, ¿cuántos grupos son? 16 grupos o 16 familias. Ya está. Y para acabar, ¿cómo se le denomina también a los grupos del B? Se le llama elementos de transición. Si te hablo los elementos de representación al grupo A. Listo, espero que haya quedado claro, jovencito. De todas maneras vamos a seguir trabajando para aclarar más puntos, más teoría, más conceptos. ¿Ya? Listo, cuídense. A ver, la clasificación de los elementos. El día de hoy vamos a ver la clasificación de los elementos. Para eso hemos dibujado, hecho el diagrama de la tabla periódica, en la cual acá hay metales, metaloides y no metales, ¿ya? En la cual, mira, por ejemplo, metales, no metales, metaloides. En la cual acá metales, por ejemplo, el hierro, el aluminio, la plata, ¿no? Ya hemos visto en la bibliografía el galio, el cobre, el oro. Los no metales vendría a ser el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, ¿sí? También tenemos otros por ahí, al nitrógeno, al flúor. ¿Estamos? En los metaloides, ese es el boro, el silicio, el germanio, el astato y así sucesivamente. ¿Ya? Como se darán cuenta, en la clasificación de los elementos químicos se dice tanto metales como no metales, pero también podemos considerar los metaloides porque tienen doble particularidad. ¿Ya?
Y acá vamos a empezar a desarrollar las preguntitas. Vamos a empezar a desarrollar las preguntitas por lo siguiente. Entonces, la clasificación acá de los metales, metaloides. ¿Ya? Después, de acuerdo con la clasificación de los metales y no metales, indica lo correcto respecto a los no metales. Ojo, la pregunta 1 se refiere a los no metales. Entonces dice, poseen brillo metálico ya que reflejan la luz. Poseen brillo metálico ya que reflejan la luz. No, eso vendría a ser a los metales. Por lo tanto, la alternativa 1 vendría a ser falsa. Falsa. Ya. 2. Son quebradizos ya que no son maleables ni dúctiles. ¿Son quebradizos? Sí, son quebradizos. Sí, son quebradizos. ¿Forman óxidos básicos? No forman óxidos básicos. Lo que ellos forman es óxidos ácidos. Por lo tanto, sería falso. Ya está. Entonces, falso, verdadero, falso. La respuesta vendría a ser lo siguiente. Falso, verdadero, falso. Ya está. Eso vendría a ser la respuesta. Listo. Vamos a pasar a la siguiente, número 2. Dice, escribe el símbolo de los siguientes metales. Mercurio, plata, plomo. Mercurio, plata y plomo. Entonces, mercurio vendría a ser Hg, el plata Ag, el plomo Pb. ¿Ya? Esos son. En la número 3 dice, los gases nobles, el argón y el criptón, se utilizan en los focos luminosos incandescentes y luces de aproximación. Escribe los símbolos químicos de dichos gases. En el caso del argón es AR, en el caso del criptón es KR. ¿Ya? El argón y el criptón. ¿Ya? En la número 4 dice, el oro es un sólido de color amarillo, resistente a la oxidación, por ello se llama metal noble. ¿Sí? El oro es un sólido de color amarillo, resistente a la oxidación, por ello se le llama metal noble. ¿Es correcto? Digamos que sí, es correcto. Acá vendría a ser el oro, un metal noble. ¿Ya? 2. El fósforo es un gas incoloro que forma los compuestos nitrogenados. El fósforo es un gas incoloro que forma compuestos nitrogenados. No, vendría a ser fosforados, no nitrogenados. Por lo tanto, vendría a ser falso. Ya está. El bromo es un metal líquido incoloro. Si es un metal líquido incoloro. El bromo es un metal líquido incoloro. No, el bromo es un no metal rojizo. Rojizo. No es incoloro. Por lo tanto sería falso. ¿Ya? Entonces por acá vendría a ser el oro es un sólido de color amarillo, resistente a la oxidación. Por eso se le llama metal noble. Entonces por lo tanto acá vendría a ser verdadero. La respuesta vendría a ser verdadero, falso, falso, acá. Y esa sería la respuesta. ¿Ya? Listo.